Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Hoy vamos a hablar del mundo, de las oportunidades de exportar, de todo lo que nos puede mostrar un mundo que siempre ha visto a la Argentina como un gran espacio para agroalimentos, para agroindustria, para minería, para ahora todo lo que tiene que ver con extracción de gas y petróleo no tradicional, es decir, un montón de oportunidades. Y la pregunta es, ¿por qué en este momento no tenemos tanto déficit comercial? Bueno, vamos a ver si todas esas posibilidades están latentes o no. Tenemos a Marcelo Elizondo, exdirector ejecutivo de la Fundación Exportar, consultor en todos estos temas, un tipo del mundo internacional, y además le voy a contar a la audiencia que estamos organizando el Congreso del Colegio de Ingenieros Agrónomos y lo hemos invitado especialmente, así que va a estar en el Congreso Maizar, donde vamos a tener, 2 días a fondo. Lo hemos invitado para que justamente en uno de los paneles él nos comente un poco todo esto, por supuesto más amplificado. Bien, hecho yo todo el chivo de introducción, te voy a hacer la primera pregunta, que es un poco, es un poco una preocupación, ¿no? Leí hace muy poquito que en realidad para beneficio de la humanidad en los últimos años los alimentos han bajado, no sé si a un nivel de un 20-25%, es decir, el mundo come más barato de lo que se comía antes. Es una buena noticia para la humanidad. Complica un poco en algunos mercados, ¿no? Porque por otro lado he escuchado, pero hay problemas con la leche, ¿no? Europa ha bajado el precio, Nueva Zelanda no sabe cómo exportar, así como esto, un montón de otras cosas, frutas, vinos. ¿Bajó el mundo los precios en los alimentos y hay más sobreproducción que demanda? En líneas generales, ¿no? En el último año han bajado mucho los precios de los productos primarios y eso arrastra como principal insumo en la cadena luego los precios de los alimentos manufacturados. Digo productos primarios, estoy hablando de precios, por ejemplo, de los granos. ¿Por qué han bajado los precios de los granos? Y después eso bajó el piso de los costos de la producción de alimentos. Por distintos motivos. Uno de los motivos es porque en realidad se ha incrementado el valor del dólar en el mundo. Y cuando sube el precio de la moneda a través de la cual se pagan las transacciones internacionales, luego, por una cuestión de equilibrios, baja el precio de los productos que se pagan con esa moneda. Por lo cual, la primera razón es una razón vinculada con el valor de la moneda internacional. La segunda razón es que el principal importador de todos estos productos, sobre todo los granos, es China. Y China ha tenido una desaceleración en la evolución de su economía. China, que hace 5 o 6 años tenía un producto bruto que crecía 10, 11 puntos, ahora está creciendo 6 puntos. Eso sin duda reduce la presión de la demanda de China. Tuviste hasta hace poco también serias dificultades en las economías desarrolladas, dificultades que están siendo superadas al parecer. Los Estados Unidos es una economía que ya crece alrededor de 3 puntos, incluso la Unión Europea este año está teniendo cierta mejora en su performance económica. Pero se dieron una serie de factores que empujaron hacia abajo los precios internacionales de los commodities agropecuarios y eso después se trasladó en la producción de leche en polvo, de aceites vegetales o de procesados de carne. Sin embargo, lo que yo veo también es que en términos de volúmenes físicos el comercio internacional sigue creciendo. Todo el comercio mundial el año pasado creció 2.8% en relación al año anterior y el año anterior también había tenido un crecimiento de alrededor de 3 puntos. Por lo que de lo que estamos hablando es de un comercio mundial que ya no crece más que la economía mundial, pero que crece al mismo ritmo de la economía mundial. El mundo ha visto en los últimos años una explosión de comercio internacional. En este momento el mundo exporta el 40% de lo que produce. En el año 2000 el mundo exportaba menos del 20% de lo que producía. El mundo se ha globalizado, hay cada vez más transacciones y sin dudas el componente de los alimentos y de los productos primarios en todo el comercio mundial es muy significativo. Si vos analizás un poquito el estado actual de la Argentina, ¿no? ¿Hay realmente, ha influido mucho las malas políticas y la mala macroeconomía atada a eso para que un país como la Argentina, después de haber tenido superávit comercial, ahora con un déficit? Porque la verdad es que tenemos un déficit comercial y si no existe más, porque me parece que se dibujan los números de las importaciones, ¿no? Pero ¿las políticas han tenido que ver en todo esto o es este escenario del mundo el que nos perjudicó? La Argentina tiene un déficit en la cuenta cambiaria en general. En realidad, la balanza
comercial de manufacturas tiene un superávit, el año pasado de unos 6.000 millones de dólares, superávit que se reduce a la mitad, alrededor de 3.000 millones, si uno le agrega el déficit que tiene en materia de comercio de servicios. Pero esos alrededor de 3.000 millones de dólares de superávit de servicios después se reducen a cero y hasta pasan a déficit si le agregamos todos los demás movimientos cambiarios que hay en el país, por ejemplo, los movimientos de rentas o los movimientos de inversiones o los financieros. Por lo cual, toda la cuenta cambiaria de la Argentina da déficit. El año pasado la Argentina tuvo más dólares que salieron que los que ingresaron y por eso perdió reservas el Banco Central. Lo que está ocurriendo es que el comercio internacional decrece y en particular decrecen las exportaciones. El principal medio para conseguir dólares que tiene la Argentina es el comercio. Hay tres grandes vías que tienen los países para acceder a moneda internacional, dólares. La primera vía es la financiera. La Argentina está casi afuera de los mercados internacionales. Últimamente ha conseguido cierto acceso para obtener deuda pública, el Estado federal. En estos días hemos visto un endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, la empresa YPF, pero es una deuda de montos menores en relación a lo que la Argentina podría e incluso a una tasa de interés muy alta. En la provincia de Buenos Aires se ha endeudado a 10%, un poquito por arriba de 10%, es una tasa muy alta en un mundo en el cual la tasa de interés está en niveles históricamente bajísimos. No accede a financiamiento. Primera vía para conseguir dólares posible para un país, la Argentina la tiene casi obturada, reducida al mínimo. Segunda vía para conseguir dólares que tiene un país es la inversión extranjera. La Argentina tiene cada año menos ingreso de inversiones. El año pasado aproximadamente 6.000 millones de dólares. Te pongo como ejemplo que Chile recibe 18.000 millones de dólares, que Brasil recibe 55.000 millones de dólares y la Argentina 6.000. Tiene muy baja recepción de inversión extranjera. La última, tercera vía posible es el comercio, las exportaciones o el saldo neto entre exportaciones e importaciones. El año pasado las exportaciones argentinas estuvieron alrededor de 72.000 millones de dólares. Es un número bajo porque desde el año 2011 hasta el año 2014, el año pasado, todos los años la Argentina ha tenido números más bajos que los del récord obtenido en el año 2011. En el año 2011 se llegaron a exportar 84.000 millones de dólares y a partir de ahí nunca se igualó esa cifra. El año pasado 72.000 millones, tenés 12.000 millones exportados menos que lo que habías logrado en el año 2011. Y este año las exportaciones siguen cayendo. El año pasado cayeron 11%, este año están cayendo más de 15%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, claramente el principal motivo es de entorno macroeconómico, de regulaciones, de políticas públicas. Hay una congestión regulatoria que afecta a los planes de los productores y exportadores, hay un atraso cambiario, hay una excesivamente alta presión tributaria, hay una inflación de costos, hay un horizonte demasiado corto. Los actores económicos no tienen posibilidad de proyectar, de prever, de planificar a mediano plazo. El comercio internacional requiere decisiones tomadas a mediano y largo plazo. Un conjunto de factores desalienta la producción para la exportación, además las políticas públicas incentivan el abastecimiento de la demanda doméstica, por lo que, por distintos factores, la mayoría los nombré, algún otro, efectivamente el entorno en el cual actúan los productores. Hay a lo mejor una palabra que es bastante mística, que es cuando vos generás un clima de inversión, clima de exportación, clima emprendedor, ¿no? Clima, a lo mejor yo uso como un vocablo de que todo el mundo se motive, ¿no? Sin duda que acá esa motivación no existe, por lo menos no se percibe, o no lo percibe la gente que está en la producción. El otro elemento que me parece clave es, para que vos puedas exportar, es que vos tengas, primero, que las cosas se te faciliten y no se te obturen. Hoy exportar trigo es una complicación, exportar maíz es una complicación, tenés cupo, tenés todo un montón de cosas, retenciones, etcétera. Y hay otra que tiene que ver con un tema estructural que es el tipo de cambio. Entonces, yo te pregunto a vos, y mirando la cámara, y hay productores de todas partes del país, el que está exportando pomelo, limones, el que está en el Valle de Río Negro con ciruelas, que se ha jugado a las mejores peras, manzanas, etcétera, hoy te dice, Ricardo, es el tipo de cambio. Y yo estaba con otros y me decía, bueno, hay que adaptarse al tipo de cambio, si es 9 es 9. Entonces mi pregunta es, a ver, ¿hay que adaptarse o en realidad hay que adaptar el tipo de cambio? ¿No? Entonces, un poco a lo que vengo es, para que volvamos otra vez a ese espacio, que no va a ser necesariamente por tipo de cambio, pero hace falta un acompañamiento de esa política de tipo de cambio, y ese tipo de cambio, esto es más macroeconómica, ¿no? Hoy, sin duda no es 9. ¿Cuánto puede ser? Mira, a mí me parece que es simplificar la cosa, creer que toda la culpa la tiene el tipo de cambio. Como yo te decía en la respuesta anterior, la Argentina tiene un problema de entorno macroeconómico. En ese entorno macroeconómico vos tenés varios factores. Algunos factores vinculados con las regulaciones, impuestos, trabas referidas a los ROEs. Exactamente. Hay otros
otros factores que se vinculan con la presión tributaria, que es altísima. Presión tributaria fronteras adentro y presión tributaria en frontera con las retenciones. Podés incluir ahí el tipo de cambio. Ahora, yo creo que el principal problema del tipo de cambio es la sensación que tienen todos los actores económicos de que el tipo de cambio no es sostenible. Si vos supieras que vos tenés un tipo de cambio que no es favorable, que te gustaría que tuviera otra cifra, pero que es sostenible, vos tomás decisiones en base a ese tipo de cambio. El problema es que los actores dicen, es 9, y si no va a ser 9, y si dentro de 6 meses es distinto. Entonces, cuando el actor económico, sea productor, sea comercializador, exportador o lo que fuere, no sabe cuál es su tipo de cambio dentro de 6 meses, no sabe cuánto es su costo salarial dentro de 6 meses, no sabe cuál es la tasa de inflación, que es el otro factor muy relevante dentro de toda esta maraña de dificultades de la que estábamos hablando. No sabe cuál es ese entorno económico, político y jurídico normativo. Luego las decisiones son de corto plazo. Pero yo creo que solamente pensar en el tipo de cambio es una simplificación. Yo te diría que hay 5 grandes costos que hay que pensar. El costo laboral, el costo de la administración, sobre todo en términos de presión tributaria, de costos en la administración de los negocios como consecuencia de las decisiones y de las solicitudes de la administración. Hay un costo que surge de los prestadores de servicios y proveedores del sector privado, que la Argentina tiene muchos bolsones de ineficiencia y improductividad. Hay un costo de capital, porque la Argentina hay poco financiamiento y hay a la vez un raquítico mercado de capitales. Y hay un quinto costo que muchas veces los exportadores no consideran, que es el costo arancelario externo. La Argentina tiene dificultades para el acceso a mercados externos porque paga arancel de ingreso en muchos mercados en los cuales nuestros competidores no pagan arancel, porque han negociado y han logrado tratados de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias, acuerdos de complementación económica y otro tipo de acuerdos que les ha permitido un comercio más fluido. La Argentina no negocia internacionalmente reducción de aranceles, entonces también hay un costo adicional para los exportadores que entran con una carga mayor que la de sus competidores en muchos mercados. Si alguno de las cuatro opciones electorales gana, te llama y te dice, no sé, o que formes parte, o que los asesores, o que los ayudes, y te dice, dígame, en Cancillería, ¿cuáles son las principales medidas que deberíamos tomar para volver a poner competitivo al país? Supongamos, ¿no?, que ya en la macroeconomía solucionan todas estas distorsiones o van camino a hacerlo. Y te dicen, escúchame, Elizondo, ¿qué hacemos ahora, no? Para limpiar todo lo que hizo Timerman hasta ahora, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo alinearías la Cancillería? ¿Qué le darías más? ¿A dónde pondrías más el ojo? ¿Te meterías en Mercosur a tratar de reflotarlo o es algo que no va? ¿Irías a Europa? ¿Armarías un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Qué cosas más o menos serían 2, 3 prioridades como para empezar a hacer arrancar la Argentina? Hay varios frentes. Primero, el frente administrativo. La Cancillería debe recuperar su facultad de ser el único órgano encargado del comercio internacional. La Argentina está todo disperso. Vos tenés funciones de promoción comercial internacional en la Cancillería, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Industria. Me parece que esa dispersión de esfuerzos debe ser corregida, hay que concentrar en algún lado, puede ser la Cancillería, si quieren que sea otro lado, pero tiene que ser uno solo, en materia de negociaciones comerciales internacionales y de promoción. Segunda cosa, yo creo que la Argentina tiene que asumir un liderazgo en materia de inserción internacional a través de las negociaciones comerciales, como decíamos antes. En el mundo hay más de 300 acuerdos de libre comercio vigentes. La Organización Mundial de Comercio, que tiene 160 miembros, tiene en todos, salvo un miembro, países que tienen al menos algún acuerdo de preferencias arancelarias con terceros. El mundo avanza en las negociaciones económicas internacionales. En los últimos 15 años se han firmado 150 acuerdos. La Argentina no tiene una participación en esos acuerdos. Entonces, entre los demás van reduciendo barreras al comercio y vos te vas quedando afuera. Por lo que una segunda cosa es asumir un liderazgo en materia de negociaciones internacionales. Pasando por el Mercosur es un instrumento de mucha relevancia para la Argentina. ¿Se puede reflotar todavía el Mercosur? Por supuesto, lo que hay que hacer es reconfigurarlo, redefinirlo. Claro. Hoy hay una discusión muy intensa dentro del Mercosur sobre cómo se redefine el Mercosur. Uruguay está diciendo, quiero que haya flexibilidad para sus miembros para negociar bilateralmente acuerdos con terceros. Brasil está diciendo, quiero que el Mercosur salga en bloque a negociar con el mundo, pero que tenga una participación mucho más activa en las negociaciones con terceros bloques, e incluso que si la Argentina quiere menos velocidad en esa vorágine de integración, pueda tomarse la licencia de tener una segunda velocidad más lenta, pero que negociemos todos. Hay una sensación de que el Mercosur, que fue muy útil para la Argentina, sigue siendo el principal mercado para las exportaciones argentinas, casi el 25% de todo lo que vendemos al mundo se lo vendemos al Mercosur, pero que está como fatigado y requiere una redefinición. Y una tercera cosa que habría que hacer en materia de Cancillería es modernizar la promoción comercial externa.
Hoy todavía seguimos con parámetros muy viejos, viajes de negocios multisectoriales, aviones con empresarios que salen y no tienen bien hecha la inteligencia comercial previa, deficiencia en las estrategias de desembarco en mercados. O sea que yo creo que no es poco lo que hay que hacer, pero que tampoco es imposible y que se hiciera, la Argentina tiene grandes oportunidades. ¿Podemos volver de nuevo a rescatar esos mercados que tuvimos? Por ejemplo, suponete, qué sé yo me imagino la carne, que llegamos en algún momento, vos estarías todavía en la Fundación Exportar, llegamos a 800.000 toneladas, hoy no llegamos a 200. Se abre la cuota 481, una cuota espectacular, tenemos la Hilton que no la cumplimos. Por decirte, carnes o vinos, por ejemplo, que hemos perdido mucho mercado de eso. ¿Es muy difícil volver a tomar esos espacios? No es difícil. Después que te fuiste, porque 600.000 toneladas de mercados que dejaste. Supongo que es porque el mundo sigue comiendo carne, con lo cual supongo que entró otro y dijo, che, flaco, no te vendo lo que Argentina no te vendió, ¿no? No es sencillo, pero no es imposible. Te diría que tampoco es difícil. No es gratis cuando uno abandona mercados y lesiona algo que un profesor inglés, el profesor John Kay, llama arquitectura de vínculos. Dice John Kay, en materia de comercio internacional, un atributo de mucha relevancia que uno debe desarrollar es el conjunto de vínculos estables, sistemáticos, constantes, con la contraparte. Ser previsible, ¿no? Exactamente. Bueno. Él dice, en el comercio internacional, más que los contratos legales, un papel en el cual queda claro qué se vende, qué se paga y qué pena debe pagar el que incumple, más que el contrato legal, lo que importa son los contratos relacionales. Son los contratos en los que lo más relevante es la confianza y la predisposición de cada uno a cumplir con lo que el otro espera y la confianza de cada uno en relación a que el otro va a cumplir. Eso, si vos lo rompés, como la Argentina lo ha hecho en muchos rubros, bueno, después no es gratis. Sin embargo, yo creo que la Argentina tiene enorme potencial de regreso, porque es un mercado de gran reputación en materia de productos, sobre todo en productos de origen agropecuario. El 60% de lo que la Argentina vende al mundo son productos de origen agropecuario. Y vos tenés en los granos, en las frutas, en las carnes, no solo en las carnes vacunas, en productos manufacturados que son basados en cualquiera de estos productos primarios, los jugos concentrados, la leche en polvo, las carnes procesadas, los aceites vegetales. Tenés muchísimo para dar. El mundo necesita alimentos porque no solamente crece la población, sino que la población se urbaniza. Por lo que yo creo que si se hace una buena tarea en las líneas en las que estuvimos hablando antes, hay potencial, hay capacidad de desarrollo y podrías rápidamente empezar a recuperar terreno. Te voy a decir algo que me dijiste vos una vez y que yo sí lo dije a Sergio Massa en una entrevista. Es más, yo te mencioné a vos, estaba haciendo memoria, te mencioné a vos en esa entrevista que le hice en Expoagro, ¿no? Estaba con él y empezamos a charlar, me dijo, mirá, quedá tranquilo, retenciones, nosotros no vamos a ponerle a todo lo que sea cultivo de fina, estamos viendo lo otro, no vamos a sacar todo lo cupo a los robos, vamos a hacer que todo el productor siempre para adelante. Y en un momento le digo, yo tengo la teoría que me parece que hay que rearmar de nuevo las embajadas y los perfiles de los embajadores. Es más, le digo, una vez me enseñó, le digo, Marcelo Elizondo, que le dije en cuántas embajadas tendríamos que estar. Yo me acuerdo que le dije, me parece que me dijo que debíamos estar en 50, le pregunté en cuántos estábamos, me dijo más o menos 20 de esos lugares estratégicos, donde no embajadas, sino donde teníamos que estar bien estructurados para comercializar, ¿no? Y entonces me dijo, sí, efectivamente. Dice, es más, yo te voy a decir una cosa. Para mí, si yo llego a ser presidente, cada embajador, cada agregado comercial va a ser un vendedor, me dijo. Pero sí, la palabra fue, tiene que vender todos los productos, tiene que vender la Argentina a cada uno de esos lugares, ¿no? Hoy nosotros, de paso te refrescame la estadística esta, ¿en cuántos lugares deberíamos estar agresivamente y en cuántos lugares estamos, no? Mira, la Argentina tiene en el mundo 120 embajadas. 120 sedes diplomáticas. Claro, sí, estamos en 80 países, más o menos, poquito más, pero redondeando. En muchos países tenés más de una sede diplomática porque tenés embajadas y consulados. Claro. Cada una de estas oficinas tiene un departamento comercial y un departamento económico. Estar no significa nada. La cuestión es cómo estás. Claro. ¿Qué capacidad tiene esa oficina en términos de recursos humanos, de información, de tecnología, de vinculación con el ambiente para desarrollar negocios? Sí es cierto que hay muchos mercados nuevos en los cuales la Argentina no está. O sea, hay países nuevos, sobre todo en Asia-Pacífico, incluso en algunos lugares de África, en los que ha habido un crecimiento económico muy relevante en los últimos años, que son de gran potencial para la Argentina y donde la Argentina estaría bueno que se instale. Yo te diría que más que pensar en esos grandes tradicionales mercados que son altamente exigentes, sobre todo en términos de volumen y escala, la India o China,
La Argentina tiene que empezar a pensar en el acceso a mercados de alcance intermedio, a donde pueden llegar empresas de las economías regionales. Estoy pensando en Sudáfrica, en Egipto, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Polonia, en Malasia, en Indonesia, en México. Y en esos lugares es como que no estamos yo creo con que, la capacidad operativa como para pelearla. Mira, algunas de estas sedes diplomáticas está bien y otras está un poquito debilitada. La Argentina ha tenido últimamente en su política exterior más preferencia por el desarrollo de líneas políticas que de líneas económicas y comerciales. Por eso ocurría lo que decíamos antes, mientras en el mundo se firmaron más de 100 acuerdos comerciales en 10 años, la Argentina prácticamente no firmó ningún acuerdo. Yo creo que las que venden son las empresas. Nadie puede sustituir en una empresa el valor de una adecuada estrategia comercial y de una capacidad técnica para el desarrollo de mercados. Lo que tiene que hacer el sector público, sobre todo a través de la Cancillería, es pavimentar el camino para que la empresa actúe a través de instrumentos facilitados. Pero ¿cómo se hace eso? Un poquito de inteligencia. Bueno, ¿cómo se hace eso? Yo te diría que se hacen dos grandes líneas. Lo mencioné en una respuesta anterior. Primero, las negociaciones económicas. Insisto, hay que negociar para tener menos trabas de acceso a muchos mercados, como está haciendo Chile, como está haciendo Perú, como está haciendo México, que negocian con terceros países reducción de aranceles, sustitución de dificultades para arancelarias por normas más accesibles, negociaciones económicas. Y el segundo plano es el de la promoción comercial externa. Y la promoción comercial externa básicamente es provisión de servicios a las empresas argentinas para desembarcar en mercados a través de tres grandes cosas. Primero, inteligencia comercial, darles información relevante y útil para hacer desarrollo de mercados. Segundo, asistencia técnica para que las empresas se preparen para aprovechar esas oportunidades que se detectan a través de la inteligencia comercial. Y tercero, el desembarco en mercados, la promoción comercial propiamente dicha. Organizar contactos, asistir a la empresa en el posicionamiento de sus productos en un mercado. Bueno, eso es la promoción comercial. Si vos trabajás en estas dos líneas, las negociaciones por un lado y la promoción por el otro, lo más probable es que harás que las empresas desarrollen sus propias habilidades en materia de venta o de posicionamiento en un mercado. Te hago la última, Marcelo, y pensando un poco en lo que viene, ¿no? En el 10 de diciembre, en arrancar un país nuevo y todo. ¿Es nuestro sector comercial externo una buena fuente para un gobierno? Porque a veces uno dice, mirá, los 2 primeros años el sector de la cadena agroindustrial va a ser como el gran salvavidas que nos permite ingresar dólares, generar negocios, etcétera. ¿Vos ves como que realmente cambiar este paradigma del mercado interno solo por un paradigma en donde los argentinos entendamos que salir afuera, exportar, ser más competitivos es importante? Mira, el sector agroindustrial es el único que consigue dólares netos para la Argentina. Si vos tomas todas las exportaciones de todo el sector agroindustrial, desde la producción primaria hasta la manufacturada más sofisticada de origen agropecuario, todas sus exportaciones, menos sus importaciones, por año te da un superávit de 35.000 millones de dólares. Todo el sector agroindustrial exporta 35.000 millones de dólares más que los que importan. Esos 35.000 millones quedan en la Argentina. Esos 35.000 millones se van de la Argentina porque los demás sectores son deficitarios. Son deficitarios los minerales, donde está el combustible también, son deficitarios los servicios, más de 3.000 millones de dólares de déficit, y es deficitaria la industria en general. Entonces los 35.000 millones originales te quedan después en 3.000 millones, porque todo lo demás se va por otras vías. Por lo cual, claramente, la manera de conseguir dólares, de salir de esta dificultad cambiaria que tiene la Argentina, es exportar más. Me parece que para el próximo gobierno es central exportar más. Además, es la manera más genuina de ganar espacio en el mundo. Y además la Argentina tiene con qué hacerlo. Por lo que yo creo que primero hay que ordenar la macroeconomía, porque no se puede exportar con inflación de costos creciente, con imprevisibilidad cambiaria, con sobreregulación y con gestión regulatoria de la economía. No se puede. La Argentina necesita mejorar su tasa de inversión para ser más competitiva en materia de exportaciones. Por lo tanto, lo primero es la macroeconomía y luego es todo este conjunto de acciones fronteras afuera, de las que hablábamos antes, que hay que tomar en conjunto y en simultáneo. Si eso se logra, rápidamente vos podés recuperar capacidad exportadora. En el mundo las exportaciones totales mundiales crecen año a año. La Argentina este año están decreciendo 15%, pero en el mundo se estima que van a crecer más de 3%. Por lo que no es verdad eso de que el mundo se nos cayó encima. En el mundo las exportaciones de todos los países crecieron el año pasado, crecen este año. Somos nosotros los que estamos decreciendo. Hay que corregir
ese espacio de actuación. Esto requiere un cambio cultural a nivel social, ¿no? Que me parece que va a llevar tiempo, porque hasta ahora me parece que se ha creado este emblema del consumo interno y que el país gira con el consumo interno y un poquito de todas esas viejas políticas económicas, ¿no? Entonces, claro, el consumidor, si ve que de repente la carne le aumenta, porque se está exportando, lo primero que haga es tratar de frenar Es que no es verdad. La carne le aumenta porque baja la producción. Cuando hay menos oferta, claro, suben los precios. Y baja la producción porque se desalienta el comercio exterior. En general, como solamente una porción de la producción de carne se exporta. Cuando vos exportás más, te queda toda esa otra porción que no se exporta, que sirve para abastecer el mercado doméstico. No es verdad que hay una incompatibilidad entre exportar y atender el mercado interno. No es verdad. Los países que exportan son los que mejor abastecen su demanda doméstica, mejoran en calidad de oferta, mejoran en generación de empleos, mejoran en la tasa de inversión. El problema en la Argentina es que se desalienta la producción, que la oferta de bienes y servicios se reduce y que además tenés una enorme cantidad de distorsiones macroeconómicas, por ejemplo la inflación, que es lo que hace que aumenten los precios. Por lo cual yo te diría que no es verdad, no hay incompatibilidad entre la mesa de los argentinos y el comercio internacional. ¿La Argentina que viene va a ser mejor? Yo creo que sí, claramente, porque los argentinos aprendemos contra el error. Cuando vos tenés 3 años seguidos, como tiene la Argentina, de Producto Bruto que no crece, destrucción de empleo privado, exportaciones que caen, tasa de inversión que sigue muy baja, altísima inflación, eso va a hacer que el que venga sepa que tiene que mejorar la agenda de políticas públicas. La que viene va a ser mejor, estoy seguro que la Argentina que viene es mejor. Muchísimas gracias, la verdad que impecable. Para usted, vio, es como si fuera un copetín de lo que tenemos preparado para usted en el Congreso de Maizal, en el seminario justamente de todo lo que tiene que ver con políticas agroindustriales. Así que lo vamos a tener ahí también para seguir charlando de esto y conocer un poquito más, porque lo que viene justamente, como lo presentaba Marcelo Elizondo, es un mundo de oportunidades enorme donde todos tenemos que aprender. Gracias, Gracias muy amable por estar con nosotros. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.